Entonces ahora voy a compartir pantalla. Bien, vamos a ver hoy día embriología y el desarrollo de los órganos de los sentidos. Vamos a ver oído y ojo, ¿ya? Hoy día, tanto lo uno como lo otro, va a haber una aproximación y la próxima semana, cuando tengamos la histología, vamos a poder entender mayor acababilidad, digamos, algunos contenidos de esta clase, ¿ya? Así que por lo pronto nos vamos a abocar y nos vamos a limitar en la parte del desarrollo, pero en el bien entendido, ¿verdad?, de que cada uno de los conceptos, ¿verdad?, va a estar clarificado posteriormente en histología. Entonces, vamos a partir diciendo de que el órgano de la audición, ¿verdad?, tiene un componente óseo y un componente membranoso. Y hoy día vamos a hablar del componente membranoso, que está conformado por un segmento auditivo y otro segmento vestibular, como lo vemos ahí, ¿ya? Vamos a ver las características morfofuncionales de todo órgano, ¿ya? Ver algunos cambios que se producen, cómo se forman en términos generales, y vamos a ver del oído, la formación del oído externo, medio y el interno. Aquí vemos que el órgano auditivo vestibular contiene estas tres partes, una es la parte del oído externo, medio y el interno, que ustedes conocen, y ya sabemos que el oído externo recoge y conduce vibraciones aéreas, constituido por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El oído medio conduce energía sonora desde el medio aéreo a un medio líquido y está constituido principalmente por los huesecillos del oído medio, ¿ya? Y la trompa auditiva, y el oído interno que se codifica, bueno, un sitio de codificación y transducción de señales auditivas y vestibulares, ¿ya? El sistema, ahí está la cóclea, principalmente el órgano del corte y todo el sistema vestibular. Vamos a decir que este es un embrión de tipo somítico. El embrión somítico, recuerden ustedes, que no tiene las características de la especie y se forma entre la cuarta y la quinta semana, ¿ya? Lo importante de esto es que más o menos en la cuarta semana, a los 22 días, nosotros vamos a ver a partir del ectoderma una pequeña invaginación o un engrosamiento de este ectoderma que va a dar lugar al oído interno principalmente, ¿ya? ¿A dónde se ubica? En el ectoderma superficial, a cada lado del romboencéfalo. Ustedes se acuerdan de la vesícula encefálica, ¿verdad? El romboencéfalo, el que va a dar al miele y al metaencéfalo, ¿ya? Aquí tenemos la faringe, que es de origen endodérmico, y todo lo que reviste, en términos generales, ¿verdad?, corresponde a ectoderma. Y un sector de esto va a dar lugar a un engrosamiento denominando la placoda auditiva. Bueno, hay algunos alcances moleculares que tenemos que resolver, ¿verdad? Que en términos generales todo el proceso está dado o está modulado por un gen que es el PAX2. Pero la placoda ótica, o sea, en la formación del oído interno, hay una serie de estadios o de procesos, ¿verdad?, en la formación del otocisto, ¿ya? Del oído interno propiamente tal. Entonces, primero se forma una placoda, después una fosita, ¿verdad?, después una vesícula óptica, y después se cinde esto y se separa y se internaliza, como lo vamos a ver. También hay un conducto endolinfático que es importantísimo porque lo que hace es reabsorber el líquido endolinfático, también algún material extraño, ¿verdad?, y restos celulares. Y la cóclea, que es el órgano auditivo propiamente tal. Es una estructura que la vamos a ver cómo se forma, ¿verdad?, que tiene algunos constituyentes y algunas células espinosas que transducen la información. Entonces, la placoda se forma a los 22 días, como habíamos dicho, ya está a ambos lados del romboencéfalo y se forma principalmente por estimulación de la notocorda y el mesoderma paraxial.
Posteriormente pasa a un estadio posterior, formar fosita la cuarta semana. Al final de la cuarta semana se ubica en el mismo sector romboencéfalo y este segrega el factor de crecimiento fibroblasto. Lo secreta. Posteriormente, el tercer estadio, la vesícula óptica, en el desarrollo inicial, ¿verdad? Se expresa el PAX2, principalmente también a nivel del romboencéfalo, que es un gen de tipo homeobox. Y el conducto endolinfático es inducido en su formación por la rombómera 5-6, que secreta el factor de crecimiento fibroblástico. Y la cóclea, también todo el proceso, ¿verdad?, a través de modulado por el PAX2. Bien, el oído externo comprende principalmente la formación del pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Se desarrolla, como lo vemos aquí, a partir del primer y segundo arco faríngeo desde la sexta semana. Entonces, la sexta semana aparecen en torno principalmente, el primero y el segundo, en torno a la primera hendidura branquial, aparecen 6 proliferaciones, 3 superiores, ¿verdad? Y más bien 3 caudales, que posteriormente se unen y forman una serie de elevaciones que van a dar lugar al pabellón auricular. Vamos a quedarnos básicamente con esa, pero son elevaciones o crecimiento, proliferaciones mesenquimáticas revestidas por ectoderma propiamente tal. Estas proliferan, se unen y forman el pabellón de la... Inicialmente este pabellón y este conducto auditivo externo se encuentran más o menos a nivel de la porción inferior del cuello, ¿ya? Pero cuando se desarrolla esta mandíbula, ¿ya? Como vimos el proceso de la cara, ¿verdad? Este asciende a nivel de los ojos, a este nivel, a ambos lados de la cabeza. Eso es importante. Por otra parte, el conducto auditivo externo se forma de la primera hendidura y la tuba auditiva o el receso tubotimpánico de la primera bolsa faríngea. El conducto auditivo externo, como lo vemos aquí, la primera, y aquí el conducto auditivo externo y la trompa o el receso tubotimpánico, se forma principalmente porque hay una proliferación activa, ¿verdad?, del epitelio del segmento más profundo inicial durante el tercer mes. Las células aquí del fondo, como ustedes lo pueden ver, ya proliferan activamente y forman una placa epitelial maciza, ¿ya?, denominada tapón meatal, ¿ya? El tapón meatal. Este tapón meatal, a los 21 semanas, aproximadamente a los 6 meses, ¿verdad?, se reabsorbe y a las 28 semanas, 7 meses aproximadamente, se finaliza su desarrollo. Es importante porque la única forma de poder que esta hendidura, ¿verdad?, y principalmente el conducto auditivo externo crezca es a través de la proliferación y se invagina, ¿verdad?, formando el conducto auditivo externo, formando primero el tapón meatal. Es importante ver, digamos, que el revestimiento epitelial de este suelo, como aquí lo vemos, está medio malo. Aquí se me había perdido el cursor. Del conducto participa en la formación del tímpano, ¿ya?, de manera definitiva. Si esta tapón meatal persiste, principalmente puede generar una sordera congénita. Por otra parte, el oído medio forma el receso tubotimpánico, como lo vemos aquí. Y este receso tubotimpánico va a tener a conformarse en la porción más bien proximal, una pequeña, crece, ¿verdad?, y va a formar la cavidad timpánica primitiva, que va a dar lugar al oído medio. Y la región más caudal va a formar la tuba auditiva, que se comunica principalmente con la faringe. Aquí hay una condensación de tejido mesenquimático que va a dar lugar a la formación de los 3 huesecillos,
al martillo, al yunque y al estribo. Estos están absolutamente inmersos en este tejido mesenquimático que encontramos aquí, ¿ya? Estos huesecillos, durante el primer segmento del periodo prefetal, ¿verdad?, van a estar incluidos en este tejido mesenquimático, más o menos hasta el 8º mes, ¿ya? De tal manera que posteriormente este tejido se disgrega y el epitelio que tenemos aquí de la cavidad timpánica o el receso tubo timpánico, lo que hace es revestir la cavidad y delimitarla propiamente tal. Se extiende en la totalidad de esta cavidad neoformada. La cabeza del tímpano aquí tiene, o la caja timpánica más bien dicho, tiene el doble de extensión, ¿verdad?, o de diámetro que lo que va a contener posteriormente en el adulto. Cuando ya los huesecillos se han liberado de este tejido mesenquimático, ¿verdad?, también el epitelio los tapiza y los fija a la pared de esta cavidad. Los ligamentos posteriormente que se asocian a esta cadena de huesecillos se desarrollan en una etapa posterior, así como también el tensor del tímpano, ¿ya? Va a estar inervado a través de una división, de la división B3 del trigémino, y el estribo va a estar inervado principalmente a través del facial. De tal manera de que el oído medio está conformado principalmente, ¿verdad?, por la cadena de huesecillo, por la cavidad timpánica, ¿verdad?, y por la tuba auditiva que vemos aquí. Vamos a ver que inicialmente, ya el receso tubo timpánico es una extensión principalmente de la faringe, ¿ya? Perdón. Es de origen endodérmico, ¿ya? En cambio, ¿verdad?, los huesecillos son de origen de tejido mesodérmico, mesenquimático, ¿ya? Y vemos también que este epitelio endodérmico, que es más bien digestivo, ¿verdad?, prolifera, crece y reviste toda la cavidad timpánica. El martillo y el yunque, como está aquí, derivan primero, ¿verdad?, del primer arco faringio. Recuerden que el primer arco faringio va a dar lugar principalmente a todo lo que corresponde a algunos procesos de la cara, ¿no es cierto? Y del segundo arco faringio se va a formar el estribo. El martillo y el yunque se forman a la 6ª semana, ¿ya? Y también se forma el músculo del martillo a la 16ª semana, que es más o menos el 4º mes. Y el estribo se forma más tempranamente a la 4ª semana. Y obviamente también el músculo va a derivar del segundo arco faringio, como lo vemos aquí, ¿ya? En el caso del oído interno, también se desarrolla a nivel de la 4ª semana de gestación, como ya hemos visto, más o menos a los 22 días. Y se forma aquí, el tubo neural, la placoda, se forma primeramente un engrosamiento, todo esto es un epitelio más bien de tipo plano, hay un engrosamiento, un epitelio cúbico, un epitelio pseudoestratificado, después prolifera activamente, conformando primero la placa óptica, una fobia óptica, que es esta que está aquí, una pequeña hendidura, y posteriormente una fosita, fobia o fosita es lo mismo, ¿ya? Como vemos. Y posteriormente una fosita, una vesícula óptica, o otocisto. Esta es la vesícula, esta es la fobia o la fosa, ¿verdad? Y a este corresponde a la placoda óptica. ¿A dónde se forma? A partir de este ectoderma del mielencéfalo, o sea, la porción más baja, digamos, del romboencéfalo. Este es un corte que nos permite ver principalmente la fosita y la vesícula óptica, aquí cerca y próximo a la formación del tubo neural, como ven. Y el,
Aquí vemos, ¿verdad?, una porción externa donde del embrión somítico, donde se observa la formación principalmente de la fosita, ¿ya? En el caso del otocisto, ya una vez que se ha formado la vesícula, o la vesícula óptica se escinde, se separa del tejido ectodérmico inicial o superficial y va a quedar inmerso en el tejido mesenquimático adyacente. Esta vesícula, hasta la formación del sistema auditivo y vestibular, va desde la 4ª semana hasta la 25ª semana aproximadamente. Este otocisto, como lo vemos aquí, se divide en 2 porciones. Una porción ventral, que es esta, y una porción dorsal. La porción ventral va a conformar principalmente el sáculo, ¿ya?, y la cóclea. Y la porción dorsal va a conformar el utrículo, la estructura sensorial, los canales semicirculares y el conducto y el saco endolinfático, ¿ya? Aquí nosotros podemos ver que paulatinamente la porción ventral, toda esta estructura se le denomina el laberinto membranoso, ¿ya? La porción auditiva y la porción vestibular que tiene relación con el equilibrio. Más o menos vemos que a la 6ª semana aparece a nivel del sáculo, esta porción que se está formando aquí, ¿ya?, este es el sáculo, una pequeña evaginación en el polo inferior que va a conformar el conducto coclear. Este va a crecer, ¿ya?, hacia el tejido mesenquimático subyacente, circundante, ¿ya?, y va a formar o va a crecer de una manera como espiral, generando una totalidad de 2 vueltas y media. Vean ustedes que a esta estructura, ¿verdad?, que está conformando esta forma principalmente como espiral, se le denomina el conducto coclear, ¿ya? Este conducto coclear posteriormente se une a través con el sáculo con un conducto estrecho que se denomina el conducto de Reunens, como lo vemos aquí, ¿ya? Aquí vemos el crecimiento, ¿ya?, hacia el tejido mesenquimático. Aquí tenemos el conducto coclear y posteriormente la formación de 2 vueltas y media del mismo, ¿ya? Por lo tanto forma esta espiral y se une posteriormente, ¿verdad?, a través de este ducto, ¿ya? También se llama conducto de Hense. Aquí vemos el otocisto, vemos la formación de la porción dorsal del otocisto conformando el utrículo y la porción ventral en la formación del saco. A partir del utrículo se forma inicialmente el conducto y el saco, que es el conducto, y la porción terminal es el saco endolinfático, como ya dijimos, ¿verdad?, encargado de reabsorber la endolinfa. Una vez que este crece, van separándose entre una porción utricular y una porción sacular para conformar el conducto coclear en la porción ventral del otocisto. Aquí tenemos una imagen de microscopía electrónica que nos grafica y vemos cómo prolifera activamente este epitelio, que es de origen neuroectodérmico, ¿verdad?, para conformar posteriormente el conducto coclear, ¿ya? Se ensancha posteriormente el utrículo y va a dar lugar, a partir del utrículo, la formación de los canales semicirculares también. Este es el otocisto, ¿ya?, el epitelio. Vean ustedes que inicialmente este epitelio básicamente es exactamente igual en toda su extensión y está rodeado de este tejido mesenquimático. El tejido mesenquimático que lo rodea se diferencia posteriormente en cartílago hialino, ¿ya? Y esto va a permitir que el otocisto posteriormente vaya definiendo su formación a través de el gen Notch, ¿verdad?, como lo vemos aquí, en una estructura que se denomina el órgano de corte.
el cartílago aquí va a sufrir una vacuolización a ambos lados del otocisto para conformar posteriormente dos espacios. Uno, la rampa vestibular por arriba y por debajo, ¿verdad?, la rampa timpánica. Vemos que la rampa vestibular está separada, ¿verdad?, por este epitelio que va a generar dos crestas a través de una membrana vestibular. En cambio, la rampa timpánica va a estar delimitada externamente por una estructura importante, bien definida, que se llama la membrana basilar, conformando un espacio también, que es la rampa timpánica. Las células del epitelio que quedan en las proximidades, ¿verdad?, derivadas del otocisto, van a generar dos crestas, ¿ya? Una cresta interna y una cresta externa. La cresta interna, como la vemos aquí, vamos a sacar un poquito esto. Arriba, no lo veo. Va a formar el limbo espiral, ¿ya? El limbo espiral es un conjunto de tejido conectivo con células superficiales que van a dar lugar o van a secretar una glicoproteína, ¿verdad?, para conformar la membrana tectórea, que es la que se ancla principalmente a este órgano de corte, ¿ya? Y la otra cresta se organiza formando células sustentaculares, internas y externas, y lo principal, las células pilosas. Las células pilosas se les llama porque tienen cili, ¿ya? O esterocilio, de tal manera que existen células pilosas internas y externas. Y estas células pilosas son las células sensoriales que se unen o se anclan a la membrana tectórea y además se relacionan con fibras nerviosas auditivas, ¿ya?, principalmente con el octavo par. Desde aquí va a existir una estructura, como tiene forma de una espiral, por lo tanto este órgano de Corti recorre toda la extensión, como lo podemos ver aquí, ¿verdad?, en la porción medial, y este órgano de corte, ¿verdad?, va a estar relacionado con una pared externa, ¿ya?, y con una pared central que se denomina el modiolo, ¿ya? La pared externa tiene una característica bien especial, que el epitelio no tiene membrana basal, ¿ya?, y ese epitelio está altamente irrigado, que se llama estría vascular, y le va a permitir la formación de la endolinfa que va a rellenar posteriormente estos espacios. Y el limbo espiral se van a segregar algunas células, ¿verdad?, del otocisto, y también van a haber un componente de célula de la cresta para conformar posteriormente el ganglio espiral, que tiene una división vestibular y una división auditiva, ¿ya? Aquí vemos la formación del utrículo y de los canales semicirculares. Vemos que, como bien lo dice, a la sexta semana se forman los canales semicirculares a partir de evaginaciones, ¿ya?, que son planas, que inicialmente son macizos de la porción utricular. Estas van a crecer básicamente en tres sentidos, formando un conducto semicircular, como lo vemos aquí, uno lateral, uno posterior y uno superior, ¿ya? Cada uno de ellos va a generar una pequeña dilatación terminal que se denomina ampolla. Pero las porciones centrales están adosadas, se unen primero y después obviamente desaparecen. De esta manera, en la génesis de los canales semicirculares, vamos a encontrar de que solamente van a existir 5 ramas que confluyen, ¿verdad?, y 3 ampollas que confluyen al utrículo. En esta ampolla está
una modificación epitelial que va a constituir como el órgano sensorial, que se denomina cresta ampular. Así como también este mismo epitelio del otocisto se modifica en el sáculo y en el utrículo para conformar estas áreas sensoriales denominadas mácula. Ya dijimos que el ganglio estatoacústico deriva principalmente de células que se secretan del otocisto, la vesícula óptica, y también células derivadas de la cresta neural, porque está obviamente formada a nivel del romboencéfalo. Los precursores epiteliales, como lo vemos aquí, de los canales semicirculares, expresan algunos factores de transcripción y derivados principalmente de los genes portadores homeobóticos. Bien, aquí vemos básicamente la formación de la parte auditiva, ¿ya? Como ya dije, vamos a precisar los contenidos durante la histología. Ahora vamos a ver el órgano de la visión y el ojo, ¿ya? La formación de la copa óptica, retina, iris cristalino, y vamos a tratar de entender el proceso porque el ojo tiene mucho más constituyentes, ¿ya? No es tan ordenado como este. Y vamos a ver que simultáneamente, ¿verdad?, se van formando los distintos componentes del globo ocular. Así que vamos a tratar de ir de a uno. Lo primero que vamos a decir, ¿verdad?, que el globo está conformado, el ojo por o sea, el órgano de la visión por el ojo, por el nervio óptico y los anexos. Vamos a hablar de algunas generalidades, principalmente de características no del desarrollo, sino que para que podamos entender en un órgano en el adulto, para poder comprender los distintos constituyentes del globo ocular. Entonces, aquí vemos que el globo ocular está constituido por tres capas. Una capa externa o fibrosa, una capa media y una capa interna. La capa externa se denomina esclerótica, ¿ya?, que está constituida por tejido conectivo más bien de tipo denso, de asa entrecruzada, ¿ya?, y que se proyecta hacia la porción anterior conformando esta estructura que es transparente y que constituye un medio de ópticos, ¿verdad?, denominada la córnea. La córnea está formado o conforma principalmente un cesto, o corresponde a un cesto, una sexta parte del total de la esclerótica. Y lo importante de esto, que está unido principalmente a la esclerótica, a la capa externa de tejido conjuntivo, a través de un surco tanto interno como externo, que se llama el surco escleral externo o interno, ¿ya?, o limbo escleral también. La dura madre hacia la porción dorsal, ¿verdad?, que se comunica principalmente con el nervio óptico, la esclerótica se continúa principalmente con la dura madre, ¿ya?, porque vamos a decir inicialmente que tiene tres componentes: ectodérmico, mesodérmico, ¿verdad?, y neuroectodérmico. Por otra parte tenemos la capa media, ¿ya? La capa media es una capa más bien de tejido conectivo laxo a intermedio, denominado coroide, es altamente vascular, ¿ya? Hacia la porción anterior observamos esta estructura más bien triangulada que tiene un músculo que se llama el músculo ciliar y que está inserto en esta porción que se llama cuerpo ciliar, ¿ya? El cuerpo ciliar se relaciona principalmente con unas estructuras que derivan de ahí que se llaman procesos ciliares, que son estas porciones digitiformes que encontramos aquí, que en el fondo emite unas fibras que se llaman fibra del cristalino y lo que hace es sostener, ¿verdad?, a través de los polos a esta estructura denominada cristalino. Por otra parte, vemos que el cristalino es una estructura ectodérmica, ¿verdad?,
que proviene de la placoda del cristalino y constituye un lente bicóncavo que, como ya dije, tiene un polo ecuatorial o la zona la de zinc, donde se une principalmente a estos procesos ciliares. Los procesos ciliares juegan un rol importante porque secretan el humor acuoso. Una vez que se forma, nosotros tenemos que el humor acuoso se ubica entre la córnea, ¿verdad?, y el iris, conformando la cámara anterior, y posterior al iris tenemos la cámara posterior, después está delimitada por el cristalino y posteriormente por el cuerpo vítreo, como lo vemos acá. En el caso de la retina, o en el caso de la capa interna, se caracteriza principalmente porque tiene dos segmentos, ¿ya? Una está delimitada principalmente por una estructura que se llama la ora serrata, ¿ya? La retina tiene 10 capas y hacia la porción anterior que reviste o que mira hacia el cuerpo ciliar, como lo vemos aquí, ¿ya? Y hacia el iris, ¿verdad? Estas capas disminuyen. Y esa disminución, ¿verdad?, de las 10 capas a constituir solamente 2 capas, se denomina ora serrata, que es como una estructura dentada, ¿verdad?, irregular. Y ese epitelio, proveniente principalmente de tejido nervioso, reviste al cuerpo ciliar, formando estos procesos ciliares, y posteriormente reviste internamente, ¿verdad?, al iris. Todo lo demás tiene 10 capas y constituye la retina de tipo visiva. Y la porción anterior, después de la ora serrata, constituye la retina no visiva. Bien, dicho esto, entonces, vamos a ver que tenemos una esclerótica, ¿ya?, una coroide, una retina visiva, y hacia anterior tenemos una córnea, tenemos una cámara anterior y posterior, tenemos el iris, ¿verdad?, que están rellenos con humor acuoso, el cristalino, los procesos ciliares, y vemos el humor vítreo. Reconociendo histológicamente, vemos que la esclerótica, que es la masa externa que le da forma al ojo, ¿verdad?, constituye un tejido conectivo denso de haz entrecruzado. En cambio, la coroide es un tejido que es más bien de tipo laxo, que tiene hartos pigmentos, y la retina, como pueden ustedes ver, es una estructura que tiene al menos 3 tipos celulares ordenados, que son los fotorreceptores, las células bipolares y las células ganglionares, ¿ya? Y entre ellos, obviamente, hay espacios donde se ocupa de sinapsis. Dicho eso, entonces entramos básicamente a hablar de lo que es el desarrollo del globo ocular. Y aquí vamos a tener que irnos un poquito lento. Les pido que, por favor, cuando queden 5 minutos me avisen. Vemos que la retina tiene origen, es una evaginación diencefálico, por lo tanto tiene un origen neuroectodérmico. El cristalino proviene del ectoderma superficial, la esclerótica, así como la coroide, viene de tejido mesenquimático condensado, ¿ya? Los párpados, que son pliegues de la piel, de un origen ectodérmico y mesodérmico, y los músculos extrínsecos del ojo, ¿verdad?, vienen de los somitos de la cabeza, que son próximos a la cabeza cervical. Esta imagen, que nos ayuda mucho, proviene o grafica, más bien dicho, desde el periodo de la gastrulación hasta el periodo fetal. Y vemos que inicialmente, cuando se está generando el embrión tubular, ¿verdad?, ya hay una disposición y una evaginación del sistema nervioso, del diencéfalo, una vesícula. Y por otra parte, ¿verdad?, contacta e induce la formación de esta placoda a que crezca y prolifere activamente. Al proliferar la placoda cristaliniana, como la vemos aquí externamente de origen ectodérmico, esto se internaliza y permite que esta vesícula, ¿verdad?, óptica que teníamos aquí, esta evaginación, ¿verdad?, genere una estructura de doble pared que se llama la copa óptica, de tal manera que la vesícula la placoda va a conformar esta vesícula que se separa del ectoderma superficial y va a quedar inmerso en la porción de la copa óptica de doble pared.
también podemos ver de que se va a proliferar activamente este epitelio neural para conformar la retina, que tiene 2 hojas y un espacio entre medio. ¿Ya? Hay vasos de neoformación, como lo vemos aquí, ¿ya? Que van a irrigar al cristalino, y también posteriormente todo el tejido mesenquimático va a formar las envolturas fibrosas anexas. Entonces, la formación de la vesícula óptica primaria, vemos que primero se forma la evaginación diencefálica, va a formar estos pequeños surcos ópticos, ¿no es cierto? Posteriormente va a formar la vesícula óptica, que va a inducir la formación de la placoda prolifera, ¿verdad? Se invagina y permite, ¿verdad?, la entrada de esta vesícula neural para conformar posteriormente la copa óptica. Aquí hay un corte transversal, más bien sagital, que nos permite ver la formación parte del tubo neural y la evaginación del diencéfalo, ¿ya? Que va a formar la vesícula óptica. Y aquí vemos un corte sagital. Hay una serie de moléculas que participan en el desarrollo del globo ocular. ¿Ya? Moléculas como el PAC6, el factor de crecimiento fibroblástico, van a permitir que haya un desarrollo molecular del ojo, induce la formación de la estructura. Este PAC6 obviamente se expresa a ambos lados del diencéfalo, pero nosotros tenemos los ojos separados. Por lo tanto, el Sonic Hedgehog, ¿verdad?, expresado en la placa precordal, reprime en la porción de la línea media al PAC6 para separar los ojos, o de lo contrario podrían estos converger y formar una ciclopía. Entonces es importante, ¿verdad?, entender que además la placa precordal, y si ustedes recuerdan de la notocorda llegaba hasta, inducía hasta la formación del nivel del mesencéfalo, ¿verdad? Pero inmediatamente había un territorio presuntivo, un grupo de células que se ubicaban por sobre la notocorda, que se llamaban la placa precordal, que inducían principalmente la formación del diencéfalo y del telencéfalo. Entonces, como esto se forma, es una expresión o una evaginación diencefálica, obviamente la placa precordal tiene y juega un rol importante, ¿verdad?, expresando el Sonic Hedgehog para evitar que se forme o se junten los ojos y generar una ciclopía. Bien, ¿cómo se forma la copa óptica? A la 5ª semana, bien tempranamente. La 5ª semana ya dijimos que era el periodo sumínico, ¿no es cierto? Y vemos que se forma una estructura en esta evaginación, un pedículo óptico. Aquí lo vemos, el pedículo óptico, y en la porción más distal se va a formar la copa óptica, donde se va a anidar o se va a unir o se va a colocar principalmente el cristalino. Este pedículo óptico, como es una evaginación, tiene una pequeña fisura o un pliegue en la porción ventral que se llama fisura coroidea. Esta fisura coroidea es bien importante porque ahí se va a alojar esta arteria hialoidea, y la arteria hialoidea va temporalmente a irrigar, ¿verdad?, en la cara dorsal del cristalino, porque posteriormente el cristalino va a quedar nutrido, irrigado, ¿verdad?, por el humor acuoso. Entonces vemos que al unirse la vesícula del cristalino con la copa óptica, va a quedar conformado este epitelio neural en una estructura de doble pared, ¿verdad?, con un espacio transitorio, ¿verdad?, que se denomina el espacio intrarretiniano. Ahora, no existe una unión firme. Ustedes tienen que ver que estas células miraban hacia el lumen, hacia acá, hacia el espacio intrarretiniano. Por lo tanto, Por lo tanto, ¿verdad?, el dominio apical de la célula mira hacia acá, de esta hoja, y el dominio apical de la hoja externa mira hacia el lumen también. Entonces hay una confrontación de la célula, ¿ya? Y eso deriva la llegada principalmente, el impacto de las luminoso. Toda la hoja externa va a formar el epitelio pigmentario. Todas las demás, básicamente la proliferación activa, ¿verdad?, a través de la mitosis y la migración celular de esta hoja interna, va a dar los 3 tipos celulares que mencioné, ¿ya?, anteriormente.
las células bipolares, los fotorreceptores y las células ganglionares. Aquí hay un corte, ¿verdad?, a este nivel que nos permite ver el espacio intrarretiniano, la hoja externa y la hoja interna, ¿ya? Y obviamente la fisura coroidea y la arteria yaloide. Un momentito. Estoy en clase, te llamo luego, ¿ya? Espérate, yo te llamo a ti, espérate. Perdón. Bueno, aquí vamos a formar el cristalino entre la cuarta y quinta semana. Como ya vemos, se forma por la placoda del cristalino, un engrosamiento del epitelio ectodérmico. Después se forma esta vesícula y aquí hay una diferenciación de las fibras cristalinas inducido por el PAC6 y el SOC2. Es importante en la formación del cristalino porque el cristalino es una vesícula, ¿ya?, que va adquiriendo una vaina de tejido conectivo, principalmente una voltura de tejido conectivo y un epitelio anterior. Lo importante, ¿verdad?, que va a conformar o a diferenciar una zona nuclear, ¿ya? Esta zona nuclear, a ambos lados, lo que hacen es diferenciar los tipos celulares que se denominan fibras del cristalino, que son células que se elongan y que se movilizan desde la periferia hasta completar, ¿verdad?, la vesícula del cristalino y constituir en un órgano más bien de tipo macizo. Estas células crecen y se unen a la porción dorsal y a la porción anterior, ¿ya?, y van perdiendo sus organelos y también van perdiendo su núcleo, de tal manera que se constituya un órgano más bien de tipo transparente que permita el paso de luz. Por lo tanto, ¿verdad?, no tan solo tiene un polo ecuatorial donde se une a las fibras que provienen del cuerpo ciliar, a los procesos ciliares, sino que también tiene un polo nuclear que va a permitir que las células proliferan activamente. Por eso que el cristalino crece durante toda la vida, ¿ya?, y juega un rol significativo, sobre todo en la gente de mayor edad, ¿verdad?, dado que se generan algunas patologías con respecto a eso. Vamos a ver la formación de la copa óptica. Aquí vemos principalmente la hoja externa y vemos cómo están obviamente inmersos en el tejido mesenquimático. Este es tejido neural, la hoja externa, el espacio intrarretiniano, y nos permite ver, ¿verdad?, cómo la parte visiva de la retina, como este segmento de la hoja interna, prolifera activamente y las células migran a través de rutas migratorias, ¿verdad?, y sobre todo a través de la glía radial, no sé si se acuerdan, ¿ya? La glía radial es importante porque básicamente las neuronas se adhieren a través de moléculas de adhesión de la glía radial y de esa manera van migrando, ¿verdad?, hasta conformar los distintos segmentos que van a constituir la retina, ¿ya? O sea, la célula ganglionar se inicia en una célula indiferenciada, se va diferenciando a medida que va pasando y va a conformar el espacio, ¿verdad?, el lugar, que lo vamos a ver en histología. Aquí vemos el cristalino, ¿ya?, y las fibras del cristalino como están proliferando y están absolutamente constituyendo una estructura más masiva. Lo que quiero mostrar aquí también que el tejido mesenquimático y esta copa óptica, ¿verdad?, se va envolviendo en la porción anterior para conformar las hojas fibrosas externas. Bien, aquí la formación del cuerpo ciliar, el iris y la córnea. Vamos a ir por partes. Vemos principalmente que en la primera, en la A, nosotros tenemos la copa óptica, ¿ya?, con una hoja externa y otra interna, ¿ya?, y tenemos el cristalino. Tenemos la arteria hialoidea, que está ubicada en la fisura, ¿verdad? Y vean ustedes cómo genera ramas para irrigar la porción interna, principalmente de la capa neural. Todo esto está inmerso en tejido mesenquimático, ¿ya? Tejido mesenquimático. Y aquí está el ectoderma superficial. Lo primero que pasa, ¿verdad?, es que
suceden dos cosas, que el tejido mesenquimático se extiende, prolifera, ¿verdad? Y se extiende por delante del cristalino. Y va jugando varios procesos. Aquí, este tejido mesenquimático va a formar las dos estructuras fibrosas, la esclerótica y la coroide. Primero la esclerótica, que es un tejido conectivo denso, ¿verdad? O mesenquimático, bien, y posteriormente va a formar esta hoja intermedia, que es la ascente, que es la coroide, ¿ya? Que juega rol bien importante. Ahora, la esclerótica, vean ustedes, o más bien el tejido mesenquimático interno, va a pasar a conformar parte o forma parte constitutiva, ¿verdad?, lo que va a ser la córnea, ¿ya? O sea, la córnea tiene principalmente una formación de origen ectodérmico, del ectoderma superficial, tiene constituyentes mesodérmicos, ¿verdad? Y después vamos a ver que tiene un endotelio corneal también, ¿ya? De ese punto de vista. Entonces, el tejido mesenquimático, ¿verdad?, forma parte principalmente de la córnea y va a formar las dos hojas externas, ¿ya? Por otra parte, la hoja media que vemos aquí, juntamente con la retina, vean ustedes que la retina se divide en retina visiva y retina no visiva. Esta retina crece, ¿verdad?, y se extiende hacia la porción anterior del cristalino. Pero justamente en un punto, vean ustedes que la hoja interna, que es la retina visiva, ¿verdad?, donde tiene los constituyentes de las 10 capas, en una porción, ¿verdad?, disminuye, como habíamos dicho, el número de capas, conformando esta hora serrata, ¿ya? Hora ¿Profe? serrata. ¿Sí? Son 4 minutos para las 9, por si acaso. Entonces, a ver, déjame ver si puedo terminar en 4 minutos. No. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí y lo seguimos en la clase que viene después de la prueba. ¿Puede ser en histología, chiquillo, no? ¿No? La idea es terminar nomás, yo creo, profe. Yo creo que está bien. No sé qué Prueba, opinan. bueno, voy a irme rapidito. Lo importante de aquí es que se extiende por delante, ¿ya? Y a nivel de la hora serrata se divide, se forma principalmente una retina que va a tener 10 capas y una menos, y esta parte de la retina envuelve principalmente por dentro al cuerpo ciliar y envuelve al iris, ¿ya? Por eso que vamos a ver la histología, que en definitiva, ¿verdad?, tiene un epitelio más bien de tipo pigmentado. Aquí tenemos lo mismo, vean ustedes el tejido mesenquimático, que lo engloba, ¿verdad?, donde se extiende, va a formar fracciones musculares, y la córnea tiene estos tres constituyentes, uno derivado del ectoderma, el otro del mesénquima, y posteriormente células derivadas del cristo neural que van a conformar principalmente la córnea. Vemos que la retina, de eso lo aprende, tiene este epitelio que va a ser pigmentario de la hoja externa y tiene una retina neural que tiene tres constituyentes: los fotorreceptores, las células, ¿verdad?, que son bipolares, y las células ganglionares. Esto es en el adulto, ¿ya? Y vemos que la retina, en definitiva, ya lo hemos dicho, se genera por migraciones sucesivas del tubo neural, o sea, aquí, a través de la glía radial, para conformar los distintos tipos de celulares, ¿ya? La formación del nervio óptico se ocurre a la 7ª semana, guiado obviamente por el PAC2 y por la fisura coroidea, y posteriormente se forma este nervio óptico. El gen NOX va a impedir la diferenciación temprana de las células ganglionares. Por lo tanto, ¿verdad?, el recién nacido puede ver, pero solo ve cambios de luminosidad, dado que se presenta una miopía fisiológica inicial. Pero ya en el primer año aumenta la agudeza visual. Aquí podemos ver parte del cristalino y de la retina. Eso. La mielinización ocurre en la última semana del periodo fetal y el primer año postnatal, y la formación de los párpados, que la última, en la 7ª semana, vean ustedes que constituye pliegues de la piel que crecen por encima de la córnea, se contactan hacia la 9ª semana, las pestañas que vemos aquí y las glándulas se diferencian a partir del epitelio ectodérmico, y después se forma este espacio o esta zona marginal denominada conjuntiva en el 6º mes. Y espero
haber terminado en el momento preciso. ¿Ya? Cualquier cosa lo resolvimos posteriormente en la clase de histología la próxima semana.